El aroma del café recién hecho se mezclaba con el salitre del mar mientras el viento nocturno peinaba las calles del barrio gótico. Barcelona nunca dormía, y menos en noches como esta, cuando la ciudad se convertía en un tablero de ajedrez donde cada movimiento tenía su consecuencia. Yo, Lucía Navarro, nunca fui de aquellas que se dejaban arrastrar por lo desconocido. Hasta que él apareció. Vestía un elegante vestido negro de satén, ceñido en la cintura, con un escote que insinuaba más de lo que mostraba. Unos finos tacones de aguja hacían resonar mis pasos en el suelo de piedra antigua, y mi collar de perlas descansaba suavemente sobre mi clavícula desnuda. Caminaba con seguridad, pero por dentro, sentía que estaba entrando en terreno desconocido. Todo comenzó con una invitación anónima, entregada en el museo donde trabajaba como restauradora de arte. La nota, escrita en una caligrafía refinada, solo decía: Esta noche, 10, en la Casa de las Mil Sombras. No preguntes por qué, solo ven. Mi primer instinto fue ignorarla, pero algo en esas palabras me intrigó. Y ahora estaba aquí, de pie ante una de las mansiones más exclusivas de Barcelona, donde el lujo y el misterio se entrelazaban. Las puertas se abrieron antes de que pudiera tocar el timbre. Un hombre de traje negro me miró sin sorpresa y asintió, como si ya supiera que vendría. Bienvenida, señorita Navarro. Pase, la están esperando. La atmósfera del lugar era una mezcla de arte y decadencia. Columnas de mármol, candelabros antiguos, sombras proyectadas por velas que danzaban en las paredes, creando la ilusión de que el pasado observaba desde cada rincón. Y entonces lo vi. Alto, con un porte elegante y una mirada que parecía diseccionar cada rincón de mi alma. Vestía un traje negro perfectamente ajustado, sin corbata, con la camisa ligeramente abierta, dejando entrever una piel dorada bajo la tenue luz. Parecía un aristócrata de otra época, un cuadro renacentista traído a la vida. Lucía, me alegra que hayas aceptado mi invitación. Su voz era baja, profunda, con un acento que delataba su origen noble. Se acercó con paso tranquilo, sosteniendo una copa de vino tinto. Cuando extendió la mano para tomar la mía, el contacto fue leve, pero suficiente para que mi piel se erizara. No suelo aceptar invitaciones de desconocidos, pero algo en esto me intrigó. Alejandro sonrió, con la paciencia de un cazador que sabe que su presa ha entrado en la jaula por voluntad propia. Las mejores historias comienzan con un poco de riesgo. ¿No crees? Las horas pasaron entre conversaciones envueltas en dobles sentidos, vino, y una tensión que crecía con cada mirada sostenida. La velada no era una simple cena, era un juego de inteligencia, seducción y secretos. Sabía que Alejandro no era un hombre común. Sabía que había algo peligroso en su mundo. Dime, Lucía. ¿Alguna vez has sentido que tu vida no te pertenece? Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿A qué te refieres? Alejandro dejó su copa en la mesa y se acercó un poco más. Su perfume, una mezcla de cuero, madera y especias, flotaba en el aire. ¿A qué, a veces, somos piezas en un juego mucho más grande de lo que imaginamos? Mis labios se entreabrieron, pero no respondí. Por primera vez en años, sentí que alguien veía algo en mí que ni yo misma entendía. Y entonces, de repente, las luces del salón parpadearon. El murmullo de los invitados se apagó. Un hombre vestido de negro se acercó a Alejandro y le susurró algo al oído. Su expresión cambió por una fracción de segundo, lo suficiente para que notara que algo iba mal. Lucía, ven conmigo. Ahora. No era una petición. Era una orden. Alejandro tomó mi muñeca con firmeza, guiándome hacia una puerta lateral. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando?
Al cruzar la puerta, nos encontramos en un pasillo oscuro, iluminado solo por unas tenues luces doradas en la pared. ¿Me vas a decir qué ocurre?, exigí, tratando de recuperar el control. Alejandro me miró con intensidad, luego pasó una mano por su cabello con un gesto de frustración. No puedo explicártelo todo ahora, pero tienes que confiar en mí. No confío en hombres que me invitan a cenas misteriosas y luego intentan sacarme a escondidas. Él esbozó una sonrisa leve, pero no de diversión, sino de respeto. Le gustaba mi resistencia. No esperaba que confiaras tan fácilmente, pero créeme, esta noche no es como las demás. Mi piel se estremeció. Algo en su tono me decía que no era un simple juego. Un golpe seco resonó en la puerta por la que habíamos entrado. Alguien nos buscaba. Alejandro se acercó más, tan cerca que sentí su aliento cálido en mi mejilla. Si quieres saber la verdad, quédate conmigo esta noche. Pero si eliges irte, no habrá vuelta atrás. Mi respiración se aceleró. La decisión era mía. Y por primera vez en mi vida, elegí el peligro. El aire en el pasillo se sentía denso, cargado de misterio y peligro. Detrás de la puerta, los murmullos de los invitados habían cambiado, ahora eran susurros tensos, pasos apresurados, señales de que algo estaba ocurriendo en el interior de la mansión. Y yo estaba aquí, atrapada entre la razón y la intuición. Alejandro me miraba con intensidad, su cuerpo apenas a centímetros del mío. Era la primera vez que alguien me ponía en una encrucijada tan directa. Decide, Lucía. Si vienes conmigo, entrarás en mi mundo. Su voz era un susurro grave, una caricia en el oído, un anzuelo del que ya no podía escapar. ¿Irme? ¿Alejarme de esta locura? Pero algo en su mirada me decía que si cruzaba esa puerta, nunca sabría la verdad. Inspiré hondo y lo miré directamente a los ojos. Voy contigo. No dijo nada. Solo asintió, como si ya hubiera esperado mi respuesta. Tomó mi mano con firmeza y me guió a través del pasillo oscuro. Salimos por una puerta lateral de la mansión y de inmediato nos sumergimos en el laberinto de callejones del barrio gótico. El aroma de la piedra mojada y el incienso de algún altar escondido flotaban en el aire. Alejandro caminaba a mi lado con paso seguro, su mano aún sujetando la mía, con una calidez que contrastaba con el frío de la noche. ¿Vas a decirme qué está pasando?, pregunté, tratando de mantener la calma. No aquí. Hay ojos en todas partes. Había algo en su voz que me hizo estremecer. Era el tono de un hombre acostumbrado a la clandestinidad, al peligro. De repente, giró bruscamente y me arrastró hacia un arco estrecho entre dos edificios. Su espalda chocó contra la pared, y mi cuerpo quedó atrapado entre él y la piedra fría. Espera. Mis labios se entreabrieron por la sorpresa. ¿Qué demonios? Alejandro me cubrió la boca con una mano, indicándome que guardara silencio. Pasos. En la calle, un grupo de hombres vestidos de negro se detuvo a pocos metros. No podía ver sus rostros, pero algo en su lenguaje corporal me hizo contener la respiración. Uno de ellos miró a su alrededor y sacó un teléfono. No está aquí. Después de unos segundos, se fueron. Alejandro soltó el aire, pero su mirada permaneció alerta. ¿Y yo? Mi corazón latía con fuerza. No entendía nada, pero tampoco podía ignorar la adrenalina que recorría mi cuerpo. Entonces me di cuenta de algo. Su mano aún estaba sobre mi boca. Su otro brazo rodeaba mi cintura. El aroma de su perfume me envolvía. Cuero, madera, una pizca de tabaco. Y su mirada, oscura, intensa.
Alejandro notó mi expresión y lentamente retiró la mano de mis labios. Pero no se apartó. No quería que lo hiciera. Su respiración era pausada, controlada. Pero su pulso, que sentía contra mi piel, decía otra cosa. Eres peligrosa, Lucía. Su voz fue apenas un susurro, pero fue suficiente para que el aire entre nosotros se electrificara. ¿Yo? Pregunté, con una pequeña sonrisa. ¿Eres tú el que me arrastró aquí? Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. La sombra de una sonrisa danzó en sus labios, pero sus ojos seguían sombríos. Aún puedes irte. Sabía que mentía. Ambos sabíamos que ya no había vuelta atrás. Después de asegurarse de que no nos seguían, me llevó a un lugar que jamás imaginé que existiría en Barcelona. Un club clandestino, escondido bajo la ciudad. A través de un callejón estrecho, descendimos por unas escaleras de piedra. El sonido de una música suave comenzó a envolvernos. Al otro lado de la puerta, un mundo completamente diferente nos esperaba. Luces doradas y rojas iluminaban el lugar con una calidez decadente. Sofás de terciopelo, cortinas de seda que ocultaban rincones privados, copas de cristal reflejando la luz de los candelabros. Era una escena sacada de otra época. Un espacio donde las reglas del mundo exterior parecían no existir. Pero lo que más me llamó la atención fue la gente. Hombres y mujeres vestidos con elegancia, algunos con antifaces, otros con miradas que hablaban de secretos compartidos. Un lugar de juegos sutiles y deseos silenciados. Alejandro me observó mientras yo analizaba cada detalle. Bienvenida a mi otro mundo. No sé qué esperaba. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Una de las mujeres me miró y sonrió. Llevaba un vestido de encaje negro, con una máscara de encaje sobre los ojos. Su mirada era cómplice, como si ya supiera por qué estaba aquí. Alejandro me tomó de la mano y me guió a través del salón, con una seguridad absoluta. Como si él fuera el dueño de este lugar, o algo aún más peligroso. ¿Qué es este sitio? Susurré. Un refugio. Un lugar donde la verdad y la fantasía se mezclan. Lo miré a los ojos. ¿Y qué papel juegas tú en todo esto? Alejandro dejó la copa en la mesa, apoyó un codo sobre el respaldo del sofá y me estudió en silencio. Eso, Lucía, lo tendrás que descubrir tú misma. El club clandestino estaba lleno de murmullos y miradas furtivas. Aquel lugar parecía existir fuera del tiempo, suspendido en un universo donde las reglas convencionales no tenían cabida. Las luces tenues y la música susurrante envolvían cada rincón en un aura de misterio y tentación. Me senté en un sofá de terciopelo carmesí mientras Alejandro se inclinaba sobre mí, con esa expresión que me desarmaba poco a poco. No era un simple hombre, era un enigma. ¿No has preguntado por qué estamos aquí? Su voz era un susurro cargado de algo que no lograba descifrar. Quizás porque sé que no me responderás. Alejandro sonrió levemente. Le gustaba mi resistencia. Muy inteligente. Pero esta noche verás cosas que cambiarán tu percepción del mundo. ¿Y de mí? Observé a las personas que nos rodeaban. Había algo en sus movimientos, en la forma en que se miraban, que me hacía sentir que yo aún no entendía las reglas de este lugar. De pronto, una mujer se acercó a nosotros. Era deslumbrante. Vestía un ajustado vestido de seda burdeos con un escote que desafiaba la gravedad. Sus labios pintados de rojo eran una provocación silenciosa. Pero lo que más llamaba la atención era la máscara de encaje negro que cubría la mitad de su rostro. Alejandro, no puedo creer que por fin trajiste a alguien. Su voz era aterciopelada,
cargada de ironía y curiosidad. Alejandro se inclinó ligeramente en su dirección, como si estuviera ante una dignataria de otro mundo. Lucía, te presento a Sofía. Ella maneja ciertas cosas aquí. La mirada de Sofía se posó en mí con un destello de diversión. Espero que Alejandro te haya explicado bien las reglas. Mis labios se curvaron en una media sonrisa. Lo cierto es que no me ha explicado nada. Sofía miró a Alejandro con una sonrisa felina. Ah, ¿te gusta jugar con fuego? Se inclinó hacia mí, lo suficiente para que su perfume floral me envolviera. Aquí, querida, todo es un juego. La única pregunta es, ¿estás lista para jugar? Sofía se levantó y extendió la mano hacia mí. Ven, te enseñaré algo. Alejandro no intervino. Me observaba, expectante, esperando ver qué haría. Tomé la mano de Sofía y la seguí a través del club. La música vibraba suavemente, las sombras danzaban sobre las paredes doradas. Era como caminar dentro de un sueño cargado de significados ocultos. Nos detuvimos ante un gran espejo antiguo. La superficie estaba ligeramente empañada, reflejando la luz cálida de las lámparas de araña. Mírate. Obedecí. Mi reflejo me devolvió la imagen de una mujer que ya no parecía la misma. Los ojos brillaban con una intensidad diferente, la piel parecía más luminosa, como si mi cuerpo respondiera a la energía de este lugar. Sofía se colocó detrás de mí y deslizó sus dedos suavemente por mi hombro descubierto. No es el espejo. Es lo que este lugar despierta en ti. Su mirada me encontró en el reflejo. No es Alejandro quien te ha traído aquí, Lucía. Tú misma has venido porque querías esto. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo inquietante en la certeza de su voz. Regresé al sofá donde Alejandro me esperaba con una copa de vino en la mano. Me la tendió sin apartar la mirada de mí. ¿Y bien, qué has descubierto? Tomé un sorbo. El vino era intenso, oscuro, como él. Que este lugar es más que un club. Alejandro sonrió. Este lugar es un refugio para aquellos que entienden que la vida es más que una simple rutina. Hizo una pausa. Pero no todos están listos para descubrirlo. Nos quedamos en silencio, mirándonos. Sabía que me estaba empujando a una decisión. A un punto sin retorno. Y entonces, con una lentitud calculada, extendió la mano y tomó la mía. Su piel estaba tibia, firme. Su pulgar rozó la parte interna de mi muñeca, donde podía sentir el latido acelerado de mi pulso. Quiero mostrarte algo. Pero solo si estás dispuesta a ver más allá. Su tono me desafiaba. Y yo nunca había sido de las que retroceden. Alejandro me condujo por un pasillo iluminado con velas, hasta una puerta de madera oscura. Su presencia era más intensa en este espacio reducido, como si su energía me envolviera por completo. Puso una mano en la puerta y se giró hacia mí. A partir de aquí, nada volverá a ser igual. Mi respiración se entrecortó. ¿Qué había al otro lado? Antes de poder responder, Alejandro abrió la puerta. Y lo que vi dentro. Cambiaría todo. La puerta se abrió lentamente. Un crujido suave resonó en el silencio. Mi corazón latía con fuerza. Detrás de aquella puerta no solo se ocultaba un misterio. Se ocultaba una verdad. Alejandro me miró, esperando. No me empujó, no me explicó nada. Sabía que, si cruzaba ese umbral, lo hacía por decisión propia. Y lo hice. El interior era completamente diferente a lo que esperaba.
Era un salón privado, íntimo y lleno de secretos. La luz era tenue, apenas iluminada por candelabros antiguos. Muebles de cuero oscuro, detalles dorados, el eco lejano de una melodía lenta. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la sensación en el aire. Era un espacio cargado de historia, de deseos susurrados entre sombras, de encuentros que nunca saldrían a la luz del día. Y en ese momento, entendí. Este no era solo un club. Era un refugio para aquellos que buscaban algo más. Me giré hacia Alejandro. ¿Qué es este lugar? Él apoyó un hombro contra la pared y me observó con una calma peligrosa. Un espacio donde la gente viene a descubrirse a sí misma. Sentí un escalofrío recorrer mi piel. No era miedo. Era anticipación. Dentro del salón, varias personas estaban reunidas en pequeños grupos. Algunos hablaban en voz baja, otros simplemente observaban. Pero en todos ellos había una energía contenida, una tensión que parecía vibrar en el aire. Y todos, de alguna forma, sabían que yo era nueva aquí. Sofía apareció de repente a mi lado. Moviéndose con la elegancia de alguien que conoce perfectamente cada rincón de este mundo. ¿Tienes miedo? La miré, con la misma determinación con la que miré a Alejandro. No. Sonrió. Buena respuesta. Pero aquí no basta con palabras. Su mano se deslizó por la seda de mi vestido, suavemente, apenas rozando mi cintura. No era un gesto agresivo, pero sí una prueba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Alejandro la observó sin intervenir. Este era mi momento, mi decisión. Y entonces lo entendí. Este lugar no trataba solo de deseo. Trataba de control. De entender quién era más fuerte, quién cedía, quién dominaba el juego sin decir una sola palabra. ¿Cuál es la primera regla? Susurré. Sofía inclinó la cabeza y sonrió. Saber hasta dónde puedes llegar, y cuándo detenerte. Alejandro finalmente se movió. Se acercó lentamente, su calor envolviéndome antes de que siquiera me tocara. Lucía. Era la primera vez que pronunciaba mi nombre de esa manera. Con ese tono. Siempre has sentido que hay algo más allá de la vida ordinaria, ¿verdad? Mi piel se erizó. No lo sé. Alejandro sonrió. Creo que sí lo sabes. Solo que nadie te había mostrado antes la puerta correcta. El aire entre nosotros se tensó. Él estaba más cerca ahora, su aliento apenas rozando mi mejilla. Puedo enseñarte ese mundo. Pero solo si realmente lo deseas. Era un desafío. Una prueba. Y yo. No quería retroceder. Sofía nos dejó solos. El salón parecía haberse vuelto más silencioso. Alejandro deslizó un dedo por mi muñeca, recorriendo la piel con una lentitud exasperante. Siempre supe que serías diferente. ¿Diferente a qué? A todas las demás. Mis labios se separaron apenas. No sabía qué responder, pero tampoco importaba. ¿Por qué en ese momento? Alejandro se inclinó y susurró algo en mi oído. Y con esas palabras, mi mundo cambió para siempre. La puerta detrás de mí se cerró con un eco sordo, como si sellara el destino que acababa de aceptar. Mi mundo ya no era el mismo. Alejandro estaba frente a mí, su expresión sombría, sus ojos ardiendo con algo que aún no lograba descifrar. Lo que había comenzado como un juego de seducción ahora era algo mucho más oscuro, más profundo, más peligroso. No estás aquí por casualidad, Lucía. Su voz era un susurro, pero sus palabras golpearon como un trueno.
Mi piel se erizó. Explícate. Alejandro no desvió la mirada. No iba a suavizar la verdad. Lo que viste esta noche, lo que sentiste, no es nuevo para ti. Mi respiración se aceleró. No entiendo. Sí entiendes. Solo que no quieres verlo. Mis manos se cerraron en puños. Estaba jugando con mi mente, y lo peor es que una parte de mí sabía que tenía razón. Por un instante, deseé volver a mi antigua vida. A la rutina del museo, a los días en los que restaurar arte parecía mi única preocupación. Pero algo dentro de mí sabía que jamás podría regresar. Alejandro se acercó lentamente. Cada paso que daba parecía empujarme hacia una verdad que no estaba segura de querer escuchar. El cuadro que restauraste hace meses, la mujer retratada en él. Mi mente viajó de inmediato a aquel rostro pintado en óleo, a aquellos ojos intensos que parecían observarme a través del tiempo. ¿Quién era? Susurré. Alejandro exhaló, como si pronunciarlas cambiara todo. Era como tú. El mundo se detuvo. Me quedé sin palabras. No, no puede ser. Lo es. Un escalofrío me recorrió. Todo mi ser se negaba a creerlo, pero en lo más profundo, sabía que algo dentro de mí reconocía a aquella mujer. ¿Qué estás diciendo? Alejandro me observó con una intensidad abrumadora. Que ella estuvo en este club. En esta misma habitación. Y que su historia terminó de una forma que no querrías imaginar. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué le pasó? Alejandro guardó silencio un momento. Fue la primera vez que lo vi dudar. Desapareció. Mis labios se separaron. ¿Cómo que desapareció? Nadie sabe qué pasó con ella. Pero lo que sí sabemos, es que no fue una coincidencia que llegaras aquí. Mis piernas temblaron. Todo esto era demasiado. No entiendo. Sofía apareció en ese instante, interrumpiendo mi pregunta. Pero su expresión no era la misma de antes. Ya no había ni rastro de diversión en su rostro. Había preocupación. Urgencia. Nos han encontrado. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia de muerte. Alejandro se tensó. ¿Estás segura? Sofía asintió. No tenemos tiempo. Debemos salir de aquí. El corazón me martilleaba en el pecho. ¿Quién los había encontrado? ¿Por qué corríamos peligro? Pero antes de poder preguntar, Alejandro me tomó de la muñeca. Confía en mí. El club, que momentos antes parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa. Las luces tenues, las sombras elegantes, todo se había transformado en algo peligroso. Sofía iba delante, su vestido ondeando mientras nos guiaba por un pasillo oculto detrás de una cortina de terciopelo. ¿Dónde vamos? Pregunté con la voz entrecortada. Alejandro no respondió. Su mano en mi muñeca era firme, cálida, una ancla en medio del caos. Giramos por otro pasillo hasta que Sofía empujó una puerta secreta. Del otro lado, un túnel de piedra. El aire era más frío, húmedo. Este lugar no era solo un club. ¿Qué es esto? Alejandro miró hacia atrás. Su mandíbula estaba tensa. La única salida. Sofía se giró y me miró con dureza. Si vienes con nosotros, no hay vuelta atrás. Las palabras se clavaron en mí. No hay vuelta atrás. Alejandro no dijo nada. Solo esperó mi decisión. Y fue en ese instante cuando entendí. No había nada atrás para mí.
El único camino era adelante. Así que crucé el umbral. Y con ese paso, sellé mi destino. Corrimos por el túnel, nuestras pisadas resonando en la piedra antigua. No tenía idea de a dónde íbamos, pero confié en ellos. El túnel desembocó en una puerta de hierro. Sofía la abrió y salimos a un callejón oscuro en el barrio gótico. El aire de la ciudad golpeó mi rostro. Por un instante, pensé que estábamos a salvo. Pero entonces sonó un disparo. Alejandro reaccionó primero. Me empujó contra la pared, protegiéndome con su cuerpo. Sigue corriendo. Sofía sacó un arma de su abrigo y disparó de vuelta. Esto no era un juego. Corrimos hasta que las luces de la ciudad nos rodearon. Las sombras detrás de nosotros seguían allí, acechando. Alejandro me tomó por los hombros, su respiración agitada. Ahora ya no puedes escapar. Su voz era baja, llena de algo que nunca había escuchado en él antes. Era miedo. Pero no miedo por sí mismo. Miedo por mí. Y ahí lo entendí. Todo esto, todo este juego, había sido para llevarme a este momento. No fui yo quien encontró el cuadro. El cuadro me encontró a mí.